En muchas ocasiones hemos notado que nuestro equipo está funcionando más lento de lo habitual, ya sea por fallos de actualizaciones o simplemente por un uso constante del mismo. Una de las opciones para poder solucionar este tipo de problemas se basa en la desfragmentación de nuestras unidades de almacenamiento, y aunque existan varias aplicaciones externas, Windows incorpora una herramienta para poder optimizar discos duros. En el vídeo de hoy te traigo una guía de cómo puedes utilizar la herramienta de Frag de Windows y así no preocuparte por el rendimiento de tus unidades de almacenamiento. Sed bienvenidos un día más al canal de FCompomix y sin más dilación, comenzamos. Vale, antes de nada, hablaremos sobre qué es una desfragmentación y por qué es tan importante en el proceso de mantenimiento de nuestro equipo. Una desfragmentación consiste en agrupar partes de información, ya sean de programas instalados o de archivos de datos. Cuando utilizamos nuestro ordenador, estos archivos y programas se guardan en el disco duro, obvio, pero con el tiempo pueden fragmentarse. Estos se dividen en partes más pequeñas y dispersas por todo el disco, lo que hace que a la hora de su lectura, el disco duro tenga que buscar cada bloque por toda la unidad, lo que aumenta en su tiempo de lectura. La función de desfragmentar une estas partes pequeñas para mejorar la velocidad de lectura de la información almacenada y así tener una mayor experiencia en nuestro día a día. Existen varias aplicaciones externas como Defragler, Outlogic Defrag o UltraDefrag, aunque estas las hablaremos en otro vídeo. Vale, como veis ya estoy en una máquina virtual de VMware, ¿vale? En concreto es de Windows 10. Vamos a hacer aquí la prueba. Y tengo preparadas dos unidades, la local, que es donde está instalada el sistema operativo, y tutorial, donde vamos a hacer las pruebas de desfragmentación. En este caso lo vamos a hacer por interfaz gráfica. Para ejecutar el desfragmentador de Windows, vamos a inicio y buscamos defrag. Nos aparecerá el icono de desfragmentar y optimizar unidades y te aconsejo ejecutarlo como administrador. ¿Por qué? Básicamente porque a la hora de desfragmentar requiere de permisos de administrador, sobre todo a la hora de comprobar archivos. Vale, una vez aquí abierto el programa, nos aparecen las dos unidades, C y tutorial. En este caso voy a trabajar con tutorial. Una vez seleccionada, me da la opción de analizar u optimizar. Te aconsejo a la hora de desfragmentar una unidad, primero analizar y después a optimizar, ya que si haces un análisis previo a la hora de desfragmentar, el proceso será más óptimo. Una vez seleccionada la unidad, lo que voy a hacer es comenzar a analizar la partición de tutorial. Le marco y pulso en el botón de analizar. Una vez analizado, lo que voy a hacer es optimizar. Esto puede llevar un tiempo, dependiendo del tamaño de la unidad y el nivel de fragmentación. Te aconsejo hacer la desfragmentación entre 1 y 2 meses. Si tienes una unidad algo más obsoleta, pues hazlo con más frecuencia. Si estás utilizando un SSD, no es necesaria la desfragmentación, ya que al tratarse de una memoria flash, no se ven afectados por la fragmentación. Existen herramientas de optimización de rendimiento. Si te gustaría que hablase sobre la optimización de un SSD, déjamelo por comentarios. Y listo, una vez terminada la desfragmentación, podemos ver nuestros archivos organizados de manera más eficiente, lo que hace mejorar el rendimiento de nuestro equipo. Conclusión, recuerda que un disco duro bien optimizado es esencial para obtener el máximo rendimiento de tu equipo. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle un like y suscribirte para más contenido acerca de la informática. Para no perderte nada, activa la campanita de notificaciones y no dudes en seguirme en mis redes sociales. Un saludo y hasta el próximo vídeo.